Bienvenidos a las cápsulas de raíces históricas de México y del mundo. Continúo con los lugares que están nominados como las nuevas de las 7 maravillas del mundo. En esta ocasión hablaré de Petra, la ciudad perdida de los nabateos. Incluida entre las 7 maravillas del mundo en 2007, esta urbe, abandonada con gran parte de sus construcciones talladas en la roca, es la mayor atracción de Jordania. Cuando el explorador suizo Johann Ludwig llegó al final del desfiladero que conduce a la ciudad de Petra y se encontró de frente con el esplendor del tesoro, un templo de 40 metros de altura tallado en un bloque inmenso de roca arenisca, sintió que se quedaba sin respiración. Era el año 1812 y en su largo recorrido por Oriente Próximo había escuchado muchas historias sobre una ciudad perdida entre las montañas, aunque nunca imaginó que su habilidad para hacerse pasar por un erudito musulmán ante un guía beduino que conocía el acceso a Petra, le llevaría hasta una de las grandes maravillas de la historia de la humanidad, el sueño de todo explorador. Johann fue el primer occidental que tuvo el privilegio de contemplar Petra, después de 500 años de misterio, ya que en todo ese tiempo la ciudad fue el secreto mejor guardado por los árabes que habitaban esa zona de la actual Jordania. La historia de Petra se remonta hasta el siglo III a.C., como capital de los nabateos, que logró mantenerse como tal hasta el siglo I después de Cristo. La ciudad formó parte del importante entramado de las rutas comerciales de las caravanas que transportaban incienso, metales preciosas, hierbas aromáticas y betún desde el mar Mediterráneo. A pesar de los intentos que se vienen realizando a través de las excavaciones arqueológicas para desenmascarar la historia de este pueblo, todavía resulta imposible establecer un hilo conductor uniforme de la historia. Los orígenes de la ciudad de Petra, situada en la actual Jordania, se remontan a la tribu de los edomitas, enemigos acérrimos de Israel, que se asentaron en este lugar. Los edomitas hicieron de Petra uno de los más principales centros comerciales de Oriente Próximo. Sin embargo, gran parte de los edificios esculpidos en la roca fueron obra de los nabateos, o al menos adquirieron su forma actual gracias a ellos, como el tesoro del faraón, originalmente una tumba rupestre, el teatro romano, con un aforo de 5,000 localidades, el centro de la ciudad, con su avenida con una columnata y otras tumbas rupestres, que sugieren que Petra fue primero una ciudad funeraria y que posteriormente fue ampliada para ser habitada. Grandes partes de la ciudad de Petra fueron destruidas por sendos terremotos en los años 363 y 551, y sus habitantes la fueron abandonando. Es casi seguro que la ciudad ya estaba prácticamente deshabitada cuando la región fue conquistada por los árabes en el año 663. Después de las cruzadas medievales, Europa se olvidó de Petra y con el tiempo la ciudad se fue convirtiendo en leyenda hasta su redescubrimiento. Las excavaciones no se hicieron hasta la década de 1920 y más o menos por la misma época se abrió la ciudad al turismo. ¿Quiénes fueron los habitantes de Petra? Los nabateos, una tribu de pastores nómadas extraordinariamente hábiles, convirtieron Petra en el centro de su imperio hace más de 2000 años. Procedían del noreste de Arabia y a partir del siglo V a.C., durante un periodo de 600 años, extendieron sus dominios hacia el norte, hasta llegar a Damasco. Antes de la invasión de los nabateos existió un emplazamiento edomita, Edom, que significa rojo. Era el nombre bíblico de esta región, pero fueron aquellos quienes excavaron la ciudad en la roca. Además, desarrollaron un estilo arquitectónico propio, una cerámica delicada y característica, además de un magnífico sistema
de irrigación, fundamental para la historia y la prosperidad de la ciudad. Estratégicamente situada en un cruce de antiguas rutas comerciales, Petra acogía a numerosos mercaderes que transportaban mercancías del Mediterráneo, Egipto, Damasco y Arabia. Los nabateos controlaban las rutas de caravanas y se hicieron ricos y prósperos, contando con Petra como base casi inexpugnable. La roca tenía una importancia vital y por ello no resulta sorprendente que su principal dios, Dusares, estuviera simbolizado en bloques de piedra y obeliscos, por lo cual adquiriría la denominación de ciudad de piedra, Petra. En los siglos inmediatamente anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo, los nabateos vivieron el periodo de máximo esplendor, contabilizando Petra una población de unas 20.000 personas. De vez en cuando debían defenderse de ataques de sus vecinos, en especial los romanos del norte, que ya en el año 63 a.C. había intentado conquistar Petra. Estos lo consiguieron definitivamente en el año 106 después de Cristo, fecha en que Petra, aparentemente sin litigio, pasó a formar parte de la provincia romana de Arabia. La dinastía nabatea se había extinguido y la población coexistió con los romanos durante más de un siglo. Durante este tiempo, Petra siguió prosperando y los romanos construyeron el teatro y la columnata. Cuando Petra pasó a formar parte del imperio cristiano bizantino en el siglo IV, la tumba de la urna fue convertida en iglesia y la ciudad en sede de un obispado. Pero con el establecimiento de la era musulmana en el siglo VII, comenzó a ignorarse el destino de Petra, con la excepción de una breve estancia de los cruzados, que construyeron un sencillo castillo en lo alto de una colina al oeste de la ciudad. La ciudad de Petra fue construida en un largo desfiladero, seguramente por motivos estratégicos. Sin embargo, para conquistar una ciudad situada en un lugar de esas características, basta con hacerse con el control de los riscos circundantes, siempre que los edificios se hallen en la garganta. Pero los constructores de Petra fueron más listos y ubicaron las casas en el interior de las paredes. De ese modo, adquirieron una gran ventaja, porque el enemigo ya no podía atacar sin más los edificios y mucho menos evaluar la fuerza combativa y la resistencia de sus habitantes. Los constructores nabateos fueron también grandes maestros en el arte de la ingeniería hidráulica. Desarrollaron un sofisticado sistema de acueductos alimentados por 3 vertientes ubicadas lejos de la ciudad, dentro de una cuenca pluvial de 92 kilómetros cuadrados. Construyeron diques, embalses, grandes cisternas, tanques aljibes y fuentes públicas. El agua circulaba por canales excavados en las rocas y revestidos con un revoque impermeable o por tuberías de terracota. Los nabateos fueron también hábiles ceramistas. No solo la usaban para abastecer a la ciudad, también la desviaban para regar sus cultivos en terrazas hechas en las laderas de las montañas y para que sus animales bebieran agua. Constituía un verdadero oasis para las caravanas que atravesaban el desierto. Algunos mitos y leyendas de la ciudad de Petra es que en el siglo XIX se divulgó la noticia del redescubrimiento de la ciudad de Petra, aunque solo podían visitarla musulmanes. Eso suscitó la aparición de macabros rumores acerca de la permanencia en el interior, lo cual decían que los restos de los últimos cruzados que estuvieron en la ciudad se aparecían. Además, algunos relatos hacían alusión al supuesto origen bíblico de Petra, según el cual Moisés hizo manar agua de una piedra en ese lugar para abastecer al pueblo judío. Un rumor que corría en el siglo XIX también afirmaba que el agua estaba envenenada y que solo era conocimiento de los musulmanes. El edificio más conocido de Petra es el Tesoro, un templo situado estratégicamente en la ciudad. El primer impacto de este edificio llamado Tesoro queda grabado en la mente por su magnitud y obra arquitectónica,
Esto sucede mientras se asciende a la montaña, que permite tener una visión panorámica de una de las esculturas más famosas del mundo, ya que se trata de todo un templo tallado sobre la roca. Al recorrer la ciudad antigua de Petra, también sorprenden la inmensidad del teatro o la buena conservación del gran templo y de la calzada antigua de la calle, llamada Columnata, donde camellos y burros pugnan por ser la mayor atracción para los turistas. La opción del burro taxi es muy recomendable para superar el desnivel que lleva hasta el monasterio. La mayor construcción de Petra, que compite con el tesoro en grandiosidad, aunque sale perdiendo en la comparación al no gozar del factor sorpresa que proporciona la estrecha salida. Y estas son las tumbas reales de Petra. Lo fabuloso de esta construcción es que adquieren una tonalidad roja insuperable con la puesta del sol. Se trata de un conjunto de tumbas monumentales talladas en la piedra que recuerdan al visitante que la principal razón de ser de esta maravilla de la humanidad era situar a los muertos un poco más cerca del cielo. Los nabateos lo consiguieron. Con esta última información doy por terminada la narración. En la próxima cápsula hablaré del Taj Mahal, otro lugar considerado como maravilla del mundo. Gracias y hasta pronto. Les habló Reinaldo Salinas.